Vamos a seguir con la siguiente ponencia a cargo de Silvia Hernández Godoy. Ella es investigadora titular de la Dirección Provincial de Cultura de Matanzas y profesora titular de la Universidad de Matanzas, y actualmente ella es investigadora postdoctoral en el Departamento de Antropología de la Universidad de Winnipeg en Canadá. Integra la lista de profesionales de la arqueología cubana y dirige un proyecto arqueológico en el área del río Canímar, en Matanzas. Sus áreas de investigación se relacionan con la historia de esta ciencia, la arqueología caribeña y el manejo del patrimonio arqueológico antillano. Mm, sí. Buenos días. Mm, Buenas, adelante. Voy. Bien. Ujú. ¿Se escucha bien? Sí, Sí, ¿Se ve bien? Sí. Hola, buenos días. Como me presentó la doctora Jocelyn, soy representante, bueno, del Grupo de Investigación y Desarrollo de la Dirección Provincial de Cultura de Matanzas y de la Universidad de Matanzas, Cuba, y actualmente estoy cursando un postdoctoral en Departamento de Antropología de la Universidad de Winnipeg. Es un placer para mí participar en esta jornada mostrando el rostro femenino de la arqueología cubana. Uy, pero no, perdón, es que no salió la primera diapositiva. Tengo puedes utilizar problemas acá con sí, no sé qué sí, pasa con mi máquina. la rueda del No, voy, ratón. sí, se me Vale, trabó y sí, a mí estoy, también bueno, me ahí ya pasó. está, ya estamos bien. Vale. Bien. Entonces es un placer para mí participar en esta jornada mostrando el rostro femenino de la arqueología cubana. Y agradezco a a las organizadoras por la invitación. Los contenidos que abordaré son un primer esbozo de una investigación actualmente en curso y que he titulado Voces femeninas en la arqueología cubana. El quehacer arqueológico en Cuba tiene más de 150 años. Sin embargo, el estudio de su desarrollo histórico es un tópico que recién se inscribe en el campo académico. La periodización de su historia desde la perspectiva externalista de la ciencia se divide en 5 etapas. La presentación que les voy a hacer va a analizar la presencia femenina en la arqueología cubana entre 1962 y el año 2023. ¿Por qué este rango cronológico? En el año 62, en la Comisión Nacional para la Academia de Ciencias de Cuba que se crea, se consigue una sección de arqueología que pasó a convertirse en un centro de investigación arqueológica a nivel nacional y quedó inaugurado oficialmente bajo la dirección de Ernesto Tavío Palma en julio de 1964. Esta sería la entidad rectora de la arqueología en el país por largo tiempo. Y 2023, porque es cuando se inicia esta investigación, que aunque estaba pensada desde el año 2014, en el 2023 es que comienzo a indagar con mayor profundidad en las mujeres que desarrollaron su quehacer arqueológico en esta etapa. Por lo tanto, el objetivo de esta presentación es caracterizar la labor de las arqueólogas cubanas en el desarrollo de la arqueología en el país en los diferentes ámbitos de actuación. Es importante señalar que en Cuba la carrera de arqueología no existe, o sea, y la graduación se hace a través de cursos de posgrado. Con este antecedente también es importante pues que conozcan que son casi nulos los antecedentes investigativos de la temática de la participación de las mujeres en la arqueología cubana. Aunque, o sea, los colegas que me antecedieron a este seminario han hecho un recorrido en el abordaje de este tópico a nivel internacional. En Cuba estamos dando los pasos iniciales. Como antecedentes ubico 4 artículos. Uno de ellos está dedicado a Lourdes Domínguez, que es un panorama biográfico muy rápido, un bosquejo, y sobre todo la realza como ser la persona en Cuba, la fémina, que ayudó a institucionalizar la arqueología histórica cubana. También tenemos el
trabajo de Giselda Hernández Ramírez, que recién se publicó, bueno, en el 2022 en la revista digital Cuba Arqueológica. En este caso, Giselda habla sobre los tópicos de la arqueología feminista, de la arqueología de género, y en el caso aborda el equipo femenino que existió en el Departamento de Antropología de la Academia de Ciencias en La Habana. Y a partir hace un estudio de una obra literaria en cómo se presenta el estudio de la mujer aborigen. Otros dos antecedentes importantes son los artículos del doctor Roberto Valcárcel Rojas, que el cual escribió notas biográficas de la máster Elena Warsh Rodríguez, como motivo de su fallecimiento, de su temprano fallecimiento, y también de su profesora Marianelsa Trincado, dos de las arqueólogas que trataremos en esta presentación. Para la investigación seleccionamos 10 arqueólogos a partir de los siguientes criterios: vida laboral dedicada a la arqueología, que se hubieran desarrollado también en esa vida laboral como directoras de excavaciones arqueológicas y que tuvieran vínculos con la investigación, docencia y de liderazgo temático. En esta presentación, y haciendo el uso del método de análisis de documentos con las técnicas de análisis de contenido para el examen de diversas fuentes bibliográficas, periódicas y documentales, relacionadas principalmente con la producción científica de las autoras y unas pocas fuentes orales, esbozaré algunos datos de la trayectoria de 8 de ellas. O sea, estaré trabajando con 8 de las arqueólogas que he incluido en mi investigación, que el número inicial son 10. En primer lugar, vamos a referirnos a Caridad Rodríguez Curel. Caridad Rodríguez Curel nace en Camagüey en 1934. Es muy importante conocer que esta arqueóloga pues recorre una tradición de los años 50. ¿Por qué razón? Porque ella perteneció al grupo espeleoarqueológico, o sea, de aficionados de Camagüey, nombrado Yarabey, en el cual también era miembro el que va a ser su esposo, José Manuel Guartes Monte, importante arqueólogo cubano. Aquí la vemos pues en la gran caverna de Sierra Cubitas de Camagüey en la década del 50. Kasia se gradúa en la Escuela de Artes Plásticas de Camagüey en 1963. Ella tiene una expertise en ejercicio de la cerámica, el muralismo, la ilustración, el diseño, la restauración de piezas de arte decorativo y de arte rupestre. Con esta profesión, ¿cómo es que Kasia llega a la arqueología y se va a desenvolver con importantes aportes en el ámbito, sobre todo de la gestión del patrimonio, en la cuestión de las reproducciones de las piezas arqueológicas? Pues el vínculo es con su esposo José Manuel Guarch del Monte. Cuando triunfa la revolución en 1959, la arqueología en el país estaba en un momento en el cual había muchas colecciones arqueológicas sin estudiar por todo el país, y justamente Warsh y ella pasan a La Habana a formar parte del Departamento de Antropología bajo la dirección de Ernesto Davío Palma, pero además de eso con la asesoría de René Herrera Fritot, que venía de la Universidad de La Habana. René Herrera Fritot es el mentor de Kasia en todo el tema de insertar su conocimiento del arte en relación con las piezas aborígenes. El Departamento de Antropología en aquel momento tiene dos grandes objetivos de trabajo, que es la catalogación de las cuantiosas colecciones arqueológicas públicas como privadas que adquirió por esos años la academia, y la importancia de hacer reproducción. Otro plan importante de investigación es el obtener datos científicamente controlados de los yacimientos importantes que existían en el país, poder ampliar los fechados radiocarbónicos a partir de los cuales desarrollar una caracterización de las culturas precolombinas de la isla. Otro de los aspectos importantes que desarrolló la Academia de Ciencias en su momento fue dar cursos de capacitación. O sea, la comisión de la Academia se crea en el 62 y la Academia se crea finalmente en el 64, pero junto con esto también, en el proceso de reforma universitaria de la Universidad de La Habana, se crea en 1962 la carrera, o sea, la carrera de historia, la escuela de historia, porque antes los contenidos de la historia se daban como una carrera en la escuela de filología vinculadas a la historia y la geografía. Entonces, en este caso, pues se ofrecen cursos en el cual muchas personas se incluyen.
Kasia participa también en estos cursos, pero su obra fundamental está relacionada con los diseños decorativos en la cerámica taína. Como ilustradora de muchas de las obras de reconocidos arqueólogos como Ernesto Tabillo, Antonio Núñez Jiménez y José Manuel Guarch. También aquí vemos, por ejemplo, a Kasia excavando en el sitio Victoria 1, uno de los sitios que tiene más una profundidad estratigráfica de 6 metros 50, uno de los mayores del Caribe. Y aquí la vemos también trabajando en el sitio Chorro de Maíta, que en primera instancia se pensó que era un cementerio de agricultor ceramista, y después de estudios que se hicieron a partir de los años 90, se identificó que era un espacio funerario de una encomienda. Pero lo interesante también está que aquí está trabajando ella y aquí está su hija, porque tanto ella como Guarch formaron una familia de arqueólogos, y de las cuales también estaré hablando en mi presentación de la hija de este matrimonio. Otra de las cuestiones importantes en el desarrollo de Kasia es su gestión en relación con el patrimonio arqueológico. Desde el Departamento de Centro Oriental de Arqueología, que se creó en el año 1977, se creó un taller de réplicas para la reproducción de piezas aborígenes y contribuir con eso a la divulgación del patrimonio. Pero una idea importante fue crear en 1990 el Museo de Sitios Chorro de Maíta, único de su tipo en el país. En este caso, se reprodujeron todos los elementos arqueológicos y se expusieron al público, pero anexo a ellos también se conformó una aldea taína reproduciendo los espacios socioculturales y económicos de la población que habitó esa región del país. Las dos próximas arqueólogas que me voy a referir son María Nelsa Trincado y Nilecta Castellanos Castellanos. ¿Por qué las incluyo conjuntamente? Porque estas dos arqueólogas pues tienen un proceso de formación similar en la carrera de Historia de la Universidad de Oriente, de la mano del catedrático Felipe Martínez Arango, fundador de la Universidad de Oriente en 1947, pero también fundador de la sección de investigación arqueológica y con vasta experiencia de trabajo en la región oriental y una sólida visión del fenómeno aborigen en esa zona del país. María Nelsa, que en este caso, en esta foto, es esta persona que está acá, es una de las arqueólogas cubanas poco conocidas. Focalizó su interés en la cerámica en un momento en que la arqueología cubana centraba su atención en los materiales de concha y piedra, además de las revisiones de las crónicas europeas como fuentes esenciales para el conocimiento del pasado aborigen. También se preocupó por el estudio y conservación de las antiguas plantaciones de café de la región oriental, o sea, en ella se vincula los trabajos en el escenario de la arqueología aborigen, pero también de la arqueología histórica y lo que se ha dado también en denominar arqueología industrial. Pero uno de sus principales logros fue compartir sus saberes como profesora de historiografía cubana, prehistoria e historia del Caribe y temas de antropología, que consolidó la enseñanza de la arqueología en la formación de los futuros historiadores de la Universidad de Oriente. No solo María Nelsa Trincado presentó una asignatura optativa relacionada con las técnicas de investigación arqueológica en el programa de la carrera de Historia, sino que creó un grupo de investigación con estudiantes, alumnos y ayudantes y antiguos alumnos interesados en esta disciplina, además de organizar actividades y excavación de carácter docente en yacimientos arqueológicos cercanos a la ciudad de Santiago de Cuba, o trabajos concretos para el estudio de sitios y áreas arqueológicas en el oriente de la isla. Dos de los arqueólogos importantes que María Nelsa contribuyó a formar son los doctores Roberto Barcalce Rojas y Jorge Ulloa Fon. Otras de sus tareas importantes fue lograr un reconocimiento de la labor arqueológica ante las autoridades universitarias y crear una nueva sala de arqueología en un museo fundado por su mentor. Esta es una de las obras importantes de la bibliografía de María Nelsa, que no publicó mucho. Uno de los proyectos más sólidos era el énfasis en valorar el vínculo entre la historia y la arqueología y su connotación social. Se identificó como parte del grupo de arqueólogos de la llamada Arqueología Social Latinoamericana, a quienes conoció en 1988 durante su asistencia a un evento convocado por el Smithsonian Institution.
Institution. Fruto de estos vínculos y de la acogida de la Casa del Caribe, nació el Taller Internacional sobre Arqueología en el marco de los festivales de la cultura caribeña y emergió la idea en 1996 de crear una publicación arqueológica que diera cuenta del quehacer de esta disciplina en el marco del Caribe. Me refiero a el anuario El Caribe Arqueológico, en el que muchos de los arqueólogos del Caribe han podido mostrar sus resultados. El diálogo facilitó además el comienzo de estudios comparados sobre los grupos ceramistas tempranos o petroagricultores en el oriente de Cuba y la República Dominicana, en los que Marianel Santosmaría parte activa en sus inicios. Marianelsa, bueno, no tuvo hijos. En el caso de Calla, con José Manuel Guars, tuvo 3 hijos. El caso de Nilecta Castellano es otra de las discípulas de Martínez Arango. También se graduó en 1968 con una tesis de la lítica del sitio Sardinero en Santiago de Cuba, que se publicó en el año 1973. Es válido señalar que cuando hablo del trabajo profesional de estas arqueólogas excavaban, hacían los dibujos de los perfiles estratigráficos, estudiaban la lítica, la concha, la cerámica, hacían los dibujos técnicos, hacían los estudios cuantitativos y también estaban involucradas en la interpretación de los datos. Nilecta Castellano se vincula tempranamente con la Academia de Ciencias, incluso forma matrimonio con Milton Pino, un arqueólogo que se especializó en el ámbito de la zooarqueología. Y justo junto a él, en 1982, forman parte de la segunda expedición conjunta de arqueólogos cubanos y personal científico del Instituto de Historia, Filología y Filosofía de la filial de la Academia de Ciencias de la UR. Allí excavan un sitio funerario en el área de Siberia. Justamente en esta diapositiva, bueno, esta es parte de la tesis de Marianelsa Trincado y Nilecta Castellanos en 1968, que se publicaría en 1973. Marianelsa llegó a ser en la academia investigadora auxiliar por sus resultados científicos. En este caso, esta arqueóloga no tuvo hijos. Y esta arqueóloga de la que voy a hablarles ahora, Lourdes Sara Domínguez González, es una de las arqueólogas de esta etapa y yo creo que contemporáneamente es de las féminas más conocidas de la arqueología cubana. Como ella misma cuenta en un texto autobiográfico, en un libro sobre arqueólogos y arqueólogas publicado por el doctor Pedro Pablo Funari, en el momento que ella se dirigió al director del Departamento de Antropología para pedirle orientación porque quería ser arqueóloga, este intelectual le dijo que la arqueología no era para mujeres y ella plantea que ese fue el momento que le puso más empeño en lograr su deseo. Lourdes forma parte de los cursos que ofrece el Departamento de Antropología en la década del 60 y en el 70 ya está dirigiendo excavaciones. Aquí la vemos en una de estas escuelas taller en el Protero de las Vacas y Bacoa Santa Cruz, en La Habana. Acá está ella. Y se licencia en Historia en 1973. En 1977 hace la Historia del Arte. Logra su doctorado en Ciencias Históricas en 1987, investigadora titular de la Academia de Ciencias de Cuba en 1987, y a partir de 1980 Lourdes fue jefa del Departamento de Arqueología de la Academia por más de 15 años. Acá en estas fotos la vemos en cuando formaba parte del equipo con Rodolfo Payaré de las excavaciones en la Casa de la Lograpía en La Habana Vieja. Lourdes ha sido una experta en el estudio de la cerámica aborigen y la cerámica del periodo del contacto interhispánico, o sea, estos sitios tempranos donde se ven evidencias de la población aborigen y de los conquistadores hispanos. Creó el término de cerámica de transculturación. Es iniciadora de la arqueología histórica en el país y ha sido profesora invitada a varias entidades académicas internacionales como con Puerto Rico. Tuvo especial amistad y relación académica con Ricardo Alegría. También ha estado invitada a dar clases en Panamá,
en México y en Brasil. Especial relación también con Pedro Pablo Funari. Aquí tenemos una foto cuando estuve en un evento en la Universidad de Campinas con una de las organizadoras también de este evento. También Lourdes tuvo una pasantía de investigación en 1982 en el Smithsonian Institution con la doctora Betty Meyer. Lourdes también excavó en el sitio arqueológico León Viejo en Nicaragua en 1984 y en 1992 se le otorgó el título honoris causa por el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico. Lourdes también es una de las autoras que ha trabajado dentro de la arqueología cómo se puede visualizar la mujer aborigen al inicio del 16 en el Caribe, y en este caso ella lo hace a través del análisis de las representaciones femeninas en el arte aborigen de las Antillas, donde señala a la mujer por su capacidad reproductora y los asocia simbólicamente a la tierra y al proceso de producción y reproducción humana. Como les comenté, Lourdes tiene una vasta obra científica, y además cuando uno revisa los títulos relacionados con la arqueología cubana a nivel internacional, Lourdes es la única arqueóloga cubana que está representada. En el caso de Lourdes, pues tampoco tuvo hijos. Otra de las arqueólogas que considero bastante desconocida fuera del ámbito especializado cubano, y sobre todo dentro de Cuba también a los que nos dedicamos a la arqueología, pero otros quizás no, y es la licenciada Aida Martínez Gavino, que alcanzó el grado de investigadora de grado en el Departamento de Arqueología. Aida inicialmente fue profesora, o sea, fue maestra primaria, y se gradúa en Historia por la Universidad de La Habana en el curso para trabajadores. Es una de las primeras mujeres que entra en los cursos de capacitación en la Academia de Ciencias. Aquí la vemos en una de esas prácticas de campo en Loma de la Campana, en Holguín, y aquí ya establecida como investigadora delegada en el Departamento de Antropología de la Academia de Ciencias de Cuba. Aida tiene una vastísima obra. Sus aportes fundamentales tienen que ver con los numerosos sitios arqueológicos que reportó para el Censo Nacional y la cantidad de prospecciones y intervenciones arqueológicas que hizo en provincias como Pinar del Río, como La Habana y sobre todo Matanza, que le debe en su valiosa obra su contribución al conocimiento del patrimonio arqueológico cubano. También hay otro de los sitios importantísimos de la arqueología cubana, Cueva Calero, en la cual ella dirigió las excavaciones en ese sitio funerario. Precisamente aquí están Lourdes Domínguez y Aida Martínez Gavino en una reunión de reconocimiento a destacados profesionales de la arqueología cubana. Bueno, aquí están también Ramón Dacal y José Manuel Guars, y aquí el grupo de muchachitas que se acababan de graduar en la Escuela Taller Gaspar Melchor de Jovellanos. Saliendo de La Habana y volviendo a otro lugar del país, nos ubicamos en Santi Espíritu, una provincia central de Cuba, y tenemos a la trinitaria Silvia Teresita Ángel Bello. ¿Por qué se destaca esta arqueóloga en el panorama cubano? Pues de formación es filóloga por la Universidad Central de Las Villas, graduada de dibujo y pintura en la Academia de San Alejandro en 1969, e investigadora auxiliar y profesora auxiliar de la sede universitaria Julio Antonio Mella de Trinidad. Silvia Teresita Ángel Bello se ha dedicado a la arqueología aborigen, estudiando la zona del centro-sur de Cuba, pero su aporte fundamental ha estado realizado entre el vínculo importante con el patrimonio edificado de la ciudad Trinidad y el Valle de los Ingenios, que gracias a su labor y a otro grupo de colegas, esta ciudad y el valle fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1988. También dirigió por mucho tiempo el Museo de Arqueología de Guamuaya. Uno de los aportes importantes de Teresita es la conformación del taller San Isidro de los Destiladeros, en el cual hacían campaña de todos los años, una campaña mensual para rescatar las ruinas del ingenio.
y otros de los ámbitos en los cuales ha focalizado su investigación es tratar de ver la vida cotidiana y la sociedad, la sociabilidad de los esclavizados en estos entornos de esclavitud. Seguimos hacia el oriente del país y, Doctor Hernández, disculpe, sí, solo estamos un poco sobre el tiempo. Qué bueno, pena. ya voy. Sí, gracias. Gracias, gracias. Sí, sí. Eh, ya estoy terminando. Pues tenemos aquí a Elena Warsh Rodríguez, la hija de Kasia y José Manuel Warsh, pero su valor fundamental está relacionado y sus aportes a las investigaciones relacionadas con la arqueología pública, los procesos de socialización y estudios preventivos en Holguín en relación al patrimonio arqueológico y fue directora del Centro del Departamento Centro-Oriental de Arqueología entre 1999 y 2020. Otras de las áreas de investigación de ella fue las regiones pictográficas en Holguín, en unión a su hermano Juan Guarch Rodríguez. Y como última, ya pasando rápidamente, pues tenemos a Lice Roura Álvarez, graduada de la Escuela Taller de La Habana Gaspar Melchor de Jovellanos, licenciada en Estudios Socioculturales en el 2012, diplomada en Antropología y Patrimonio en el 2013 y doctora en Ciencias Históricas en el 2018. Lice es actualmente la directora del Gabinete de Arqueología de la Oficina del Historiador de La Habana y sus aportes se concentran en la continuidad del trabajo iniciado por Lourdes, la cerámica de tradición aborigen, el acercamiento a los procesos sociohistóricos vinculados con la descendencia aborigen en La Habana colonial y la vivienda esclava rural en Cuba, los bohíos y barracones. Como conclusiones en sentido general, que el proceso de fundación de la Academia de Ciencias de Cuba, que reconoció la igualdad y equidad de género en la década del 70, abrió amplias posibilidades a las mujeres para la incorporación a la arqueología. El accionar femenino dentro del campo arqueológico cubano resguardó la tradición de la investigación y supo insertarse en el nuevo escenario de la ciencia en el país. Las arqueólogas participaron en todos los espacios de este acontecer científico. Las publicaciones de las arqueólogas cubanas demuestran su actualización en el escenario caribeño y americano. Y estas mujeres con su labor también alentaron a grupos de aficionados a la ciencia en el país y en los espacios de dirección apoyaron a sus compañeros en la capacitación hacia maestrías y doctorados. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Hernández Godoy. Le agradecemos su atención, su participación, perdón, y la atención a todos los ponentes.